Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal que se llama Los Elegidos. Hoy tenemos un tema que venimos hablando ya en el último video en este espacio especial que se llama Tiempo Elegido y es acerca de la iglesia de Laodicea parte 2, porque ya estuvimos hablando de la parte 1, entonces vamos a continuar, así que bienvenidos. Así es, queremos decirles antes de iniciar que nosotros no somos perfectos, pero anhelamos y aspiramos a esa perfección. Y hoy vamos a continuar analizando en la iglesia de la Odisea, que esta iglesia se cree perfecta y por ende pues no ve necesidad de cambiar nada de lo que tiene. Entonces vamos a empezar leyendo desde el versículo 17 al versículo 21 para terminar con el análisis de esta iglesia. Bueno, entonces vamos a iniciar leyendo Apocalipsis capítulo 3 del 17 al 21 y empieza así. Porque tú dices, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, elegidos, en el video anterior habíamos analizado del versículo 17 varios aspectos dentro de esa, que quiere decir desventurado, miserable y pobre. Ahora vamos a analizar qué es estar ciego y qué es estar desnudo. Muy bien, entonces para empezar vamos a mirar, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Y nos dice lo siguiente, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo acá nos está diciendo que a las personas que no les ha resplandecido el evangelio son las que se les cataloga como ciegas, ¿sí? Porque dice que el enemigo es el que ha cegado el entendimiento de estas personas. De esta manera, cuando el Señor Jesús le dice a la Odisea que es ciega, es sencillamente porque a la iglesia de la Odisea no le ha resplandecido la luz del evangelio, de la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús, de que la salvación es únicamente por fe, no por obras, sino solo por la fe en el Salvador, en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Entonces vamos a notar también otro aspecto que habla la Biblia sobre qué es estar ciego, en qué sentido el Señor también les está diciendo que están ciegos. Ya vimos que era, primero, porque no les ha resplandecido la luz del evangelio. Y segundo, vamos a analizar Salmos 119, 18, que nos dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En ese sentido también esta iglesia no han sido abiertos sus ojos, por lo cual no han visto las maravillas de la ley de Dios. Por lo que dijimos en el video pasado, es una iglesia que dice que cree en la ley, pero la verdad no la está guardando como debe ser. Pero además está también desechando parte de la ley y no guarda sino algunas cosas de la ley, algunas leyes. Entonces, en ese sentido, sus ojos no han sido abiertos para ver las maravillas de la ley. Así es, con respecto a Apocalipsis 3:17, esa ceguera espiritual, vamos a leer Juan 3:19 y 20, que nos va a dar un poco más de luz acerca de qué es estar ciego espiritualmente. Y dice así, Juan 3:19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando una persona está ciega es porque está en oscuridad, es porque la luz no le ha llegado a su vida. Y la luz aquí nos está hablando que vino al mundo. ¿Y quién es la luz? Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, que el que no ha aceptado a Cristo dentro de sí está en tinieblas. Claro, en ese sentido también lo que está diciendo acá es que no se acercan a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
han rechazado la luz, han rechazado a Cristo, y eso lo vamos a ver en los versículos siguientes. Entonces, una persona que está en ceguera espiritual, a esa persona no le gusta que le reprendan sus obras. Entonces, cuando se le reprenden estas cosas que está haciendo mal, que no van de acuerdo a esa luz, empiezan a rechazar esa reprensión. De ese modo están rechazando la luz. Así es. Y entonces empiezan a desaprobar a aquel que les está reprendiendo los errores. En Lucas capítulo 6, versículo 39 y versículo 42, el Señor Jesús nos dice esto. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Este pasaje es bien importante porque nos muestra que el pecado que hay en esta iglesia, por lo cual ella no puede ver su pecado. Tiene una viga grande y está tratando de sacarle la paja en el ojo ajeno cuando realmente el pecado de ella es mucho más grande. Y dice que esta iglesia es como si se quisiera constituir en guía de ciegos, ¿sí? Pero dice el Señor, ¿acaso si un ciego guía a otro ciego, no caerán ambos en el hoyo? No tiene autoridad moral para guiar a alguien hacia la corrección de sus pecados porque ella misma está en pecado. Entonces, en ese sentido, esta iglesia, digamos que está precisamente en esa ceguera espiritual y no tiene la autoridad para poder corregir los pecados de los demás hasta que ella misma no corrija sus propios pecados. Así es, y miremos ahora Juan 9, 39 al 41, a ver qué más luz nos sigue hablando sobre esa ceguera espiritual. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces aquí estamos viendo que la iglesia de la Odisea es una iglesia orgullosa, que dice, nosotros vemos, nosotros alumbramos a los demás, nosotros no necesitamos que nos alumbren. Entonces esto es el caso de la iglesia de la Odisea, que están como los fariseos. Sí, también aquí lo que nos muestra es que ellos creen que ven muy bien, o sea, ellos no aceptan que están ciegos, que realmente no han visto la verdad y que no ven sus propios errores, ellos no lo aceptan. Ellos creen que ven muy bien y no aceptan su ceguera espiritual, es lo que el Señor Jesús les está diciendo acá. ¿Y qué es no aceptar su ceguera espiritual? Es que no aceptan su pecado. Su pecado, así es. No aceptan que están mal, que tienen faltas, ¿sí? No aceptan su falta de entendimiento de las Escrituras. Ellos creen que están muy bien. La iglesia de la Odisea dice, yo soy rica y de nada tengo necesidad. Entonces ella cree que no está ciega, cree que no está desnuda, que no es pobre, pero el Señor le está diciendo, sí, usted es miserable, desventurada, pobre, ciega y desnuda. Ahora vamos a mirar más adelante qué significa estar desnuda. En pocas palabras, aquí el Señor les está diciendo que si ellos no tuvieran conocimiento, no tendrían pecado, pero como tienen conocimiento de la Biblia y no obedecen, por eso es que ellos tienen pecado. No se les inculparía de pecado si fueran ignorantes, pero sí tienen algo de conocimiento y sobre ese conocimiento, esa luz que han recibido, no son fieles, no la obedecen. Así es, y es que esta iglesia no tienen las vestiduras de justicia y de salvación. No tienen los vestidos de boda, no están revestidos de Cristo ni de sus obras de justicia, o sea, no obedecen la ley. Recordemos que Jesús le está diciendo a esta iglesia que compre vestiduras de él para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. La desnudez en la Biblia es un símbolo del pecado. Por ejemplo, en Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Cuando estábamos en pecado, antes de aceptar a Cristo, estábamos destituidos de esa gloria, de esas vestiduras de salvación. Estábamos apartados de la presencia de Dios, pero cuando hemos aceptado a Cristo, ya nuestra situación cambia. Esta iglesia, dice el Señor, que está desnuda. Vamos a analizar unos versículos para mirar en el lenguaje bíblico qué significan las vestiduras que el Señor les está diciendo que compren de Él. Así es. Isaías 61:10 dice de la siguiente manera: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios,
porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Estas vestiduras únicamente se pueden lograr cuando hemos sido justificados por Jesucristo como nuestro Salvador. Exacto, entonces recordemos que hay un versículo que dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. O sea que esta iglesia no está revestida de Cristo. Y eso también tiene que ver mucho porque ellos no creen que el bautismo es en Cristo, es en el nombre del Señor Jesús. También ahí tiene mucho que ver esa condición de desnudez, por lo cual no están revestidos de Cristo. De todas maneras, acá el Señor les está diciendo que no tienen vestiduras de salvación, ni tienen el manto de justicia, que es esa justicia perfecta de Cristo, que adquirimos por la fe, solo por la fe, en Cristo Jesús, en su sacrificio en la cruz. Además dice que me atavió como novia, o sea que esa vestidura es vestidura de novia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta iglesia no es la novia de Cristo, no está vestida de bodas, es decir, que esta iglesia no ha hecho ese pacto de matrimonio con Cristo, no ha hecho el nuevo pacto. Y eso lo vamos a entender con los versículos siguientes. Así es, Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces se requiere de unas acciones justas. ¿Y cuáles son esas acciones justas? La obediencia a la ley, así de sencillo. Y cuando dice en el versículo aquí que acabé de leer, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, está hablando de la esposa del Cordero. Claro, ese vestido de lino fino es el vestido de boda, ¿sí? Es un vestido precisamente de matrimonio. Ahora quiero que nos enfoquemos en el versículo 20, que es demasiado importante y es como el centro de por qué está esta iglesia en esa condición tan deplorable. Y es por lo siguiente, el Señor Jesús le está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es terrible y es tremendo porque el Señor Jesús les está diciendo, yo estoy afuera, no me han dejado entrar, estoy tocándoles la puerta y yo quiero entrar. Hay algo muy interesante acá y es que la iglesia cree que ya tiene adentro el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que está tratando de entrar, Él les está tocando la puerta, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, Amén. Es Cristo mismo. Y esta iglesia no ha entendido esto y cree que el Espíritu Santo es una tercera persona, es otro. Es ajeno a Cristo. Ellos dicen que el Espíritu Santo no es Cristo mismo, pero la Biblia en muchos de sus versículos nos afirman que esto es así. Nosotros en nuestro canal tenemos un video que habla acerca de quién es el Espíritu Santo, así que al final se los dejaremos en las pantallas finales para que vayan y vean este video acerca de quién es el verdadero Espíritu Santo. Así es, entonces ellos tienen a una tercera persona adentro, pero no es Cristo, porque Cristo es el que está tocándoles la puerta. No lo han dejado entrar porque dicen, ya lo tenemos, ya tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos a esa tercera persona. Pero la verdad es que tienen a otro. Y ese otro, sin temor a equivocarnos y sin lugar a dudas, es Satanás. Tienen el espíritu de Satanás. Ahora veamos qué dice Proverbios 1, del 24 al 30. Dice así, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Recordemos que el Señor a esta iglesia le está diciendo, yo reprendo y castigo al que amo. Y aquí en este caso está diciendo que rechazaron toda reprensión. Entonces el Señor va a enviar tribulación a esta iglesia. Y allí entonces es cuando este pueblo clamará al Señor y el Señor no les va a responder, ya que rechazaron toda sabiduría, toda reprensión. Ellos dijeron, no, nosotros somos ricos, de nada tenemos necesidad. Y no oiremos, como dice el versículo que acabamos de leer. Por eso cuando se están levantando personas a
hacerles ver precisamente las faltas, ellos no oyen. Me hace recordar mucho cuando termina este capítulo que el Señor dice, al que tenga oído para oír, que oiga. Pero esta iglesia, la Odisea, tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve, tiene entendimiento y no entiende. Y es porque ellos se tapan los oídos para no oír, se tapan los ojos para no ver. Se les está mostrando la realidad. Dios les está diciendo, mire cómo están ustedes, miren la condición tan nefasta en la que se encuentra esta iglesia, pero la iglesia se tapa los ojos y los oídos y dicen, no, nosotros estamos bien, somos el pueblo elegido de Dios y nosotros no tenemos nada que cambiar. Ahora quiero que miremos por qué razón es que el Señor, estando afuera de esta iglesia, les está tocando y quiere entrar. ¿Por qué razón es que Él quiere entrar? Y eso lo dice claramente el Señor. El que abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere entrar a la iglesia de la Odisea para cenar con ellos. ¿Y qué significa la cena? Es comer su carne y beber su sangre. Esta es la cena, haciendo un simbolismo de la cena del Señor, la cual tomamos todos los que ya hemos hecho pacto con Dios, los que hemos entrado en el nuevo pacto. Pero esta iglesia demuestra, al no haber cenado con Cristo, que esta iglesia está en el antiguo pacto todavía, no está en el nuevo pacto. Y hay un versículo precioso que es Juan 6, 54 al 56. Y nos dice el Señor Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Eso es lo que se quiere el Señor, entrar en esa iglesia, permanecer en esa iglesia. Pero Él dice, solo puede permanecer en mí y yo en Él, el que come mi carne y bebe mi sangre. Esa iglesia no ha comido la carne de Cristo ni ha bebido su sangre. Desafortunadamente esa es la condición de la iglesia de la Odisea, y es que es una iglesia que no ha hecho el nuevo pacto con Cristo. El nuevo pacto que es en su sangre, el nuevo pacto que es por fe. En la versión en inglés, o sea, la versión original, Palabras de vida del gran maestro, de la escritora Elena G. de White. La condición de la iglesia representada por las 5 vírgenes necias se explica también haciendo referencia a la iglesia en su estado de la Odisea. Claro, aquí nos explica muy bien y concuerda con lo que estamos hablando. Precisamente esta iglesia de la Odisea es comparada con las 5 vírgenes insensatas que se quedaron por fuera, que llegó el esposo, entró con las 5 vírgenes prudentes, pero las 5 insensatas se quedaron afuera en la oscuridad. Fueron rechazadas porque no tenían más luz. Estaban sin aceite, y recordemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. No tenían suficiente aceite. Es decir, que estas vírgenes pues no se prepararon porque ellas creyeron que estaban muy bien y que no necesitaban de más. Y por esa razón pues no entraron a las bodas. Esta es la triste condición de la iglesia de la Odisea, y por eso nosotros continuamos hoy haciéndoles un llamado para que reaccionen, para que despierten de ese letargo espiritual en el que están, porque su condición es urgente y es realmente alarmante. Lo que Dios está diciendo es que esta iglesia, así como está, es una iglesia que le falta todo, es una iglesia que no tiene a Cristo adentro, es una iglesia sin amor, porque recordemos que Dios es amor, y si no tenemos a Dios en nosotros, pues es una iglesia sin amor, es una iglesia vacía. Es una iglesia sumida en rituales sin sentido, porque no tienen dentro de ella al verdadero Espíritu de Cristo. Claro, es una iglesia simplemente basada en formalismos y en religiosidad, así como los fariseos. Entonces, este es un llamado para ustedes. Queremos que ojalá atiendan, reflexionen y reaccionen. Nosotros lo hacemos precisamente esto porque amamos a todas las personas que pertenecen a esa denominación, a esta iglesia de la Odisea. Queremos que sean abiertos sus ojos y puedan salir de Babilonia. Así es. Que es el llamado que Dios les hace. Sí, ya que estamos viviendo tiempos fundamentalmente importantes, tiempos ya finales en donde se requiere un despertar espiritual. Así que este mensaje es para ustedes, los que se hacen llamar la iglesia de la Odisea. Así que por favor, tienen que primero que todo abandonar esa doctrina de las 3 personas divinas, de 3 personas que conforman un solo Dios, porque según la iglesia de la Odisea tiene ya a la 3ª persona morando en ellas. Pero recordemos que
el Espíritu Santo, que supuestamente es esa tercera persona, es Cristo. Y Cristo es el que está tocando porque no está dentro de esta iglesia. Espero que este video haya sido de gran bendición para ustedes. Compártanlo con muchas personas para que se enteren de la verdad de la condición de la iglesia de la Odisea. Así que un abrazo para todos ustedes y esperamos que el Señor Jesús les bendiga abundantemente y nos vemos en un próximo video. Así es. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos han escrito mensajes de apoyo en nuestro canal y en especial aquellos que nos han dejado un número de contacto y hemos estado hablando con cada uno de ustedes. Así que un saludo especial para todos. Chao, chao. El Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. Chao, elegidos.